Misterios de la historia. A la caza de Jack el Destripador. ¿Era un depravado abogado, un sádico cirujano o incluso un miembro de la realeza? ¿Quién era el monstruo que merodeaba por los callejones mal iluminados de Londres? Camina y vive a poca distancia del lugar donde se cometen los crímenes. Creo que se trata de alguien a punto de derrumbarse. A pesar del esfuerzo de tantos investigadores, el Destripador sigue siendo tan escurridizo como lo fue a finales de la década de 1880. Se trata de alguien que asesina y después desaparece. Jack el Destripador es el clásico protagonista de una novela policíaca. El Londres actual se parece bien poco a la ciudad que atormentó Jack el Destripador. El alumbrado de gas y los hermosos carruajes que salpicaban la ciudad hace mucho que han desaparecido, reemplazados por grandes estructuras de cemento y cristal. Uno de los pocos edificios que quedan de la época del violento reinado del Destripador es un pequeño y modesto convento, testigo solitario del mal que azotó el East End londinense hace tantos años. En 1888, el East End londinense no es más que un gueto que ocupa una extensión de 2 kilómetros cuadrados. Las andrajosas masas que lo consideran su hogar deben luchar día a día por sobrevivir. Era el barrio bajo de la metrópolis, una zona horrible llena de tugurios y pobreza. Había judíos askenazí llegados de Rusia y Polonia y muchos inmigrantes irlandeses que habían llegado por el hambre de la patata. Era una zona ruidosa, bulliciosa, un barrio sucio y muy violento. Los crímenes violentos eran algo común en los distritos de Whitechapel y Spitalfields, pero una serie brutal de asaltos y asesinatos cometidos entre abril y principios de agosto de 1888 llamaron la atención del público. Entre las víctimas se encuentra Emma Smith, una mujer de 45 años que el 3 de abril es atacada con un instrumento contundente. Muere al día siguiente. 3 meses después, Martha Tabram, prostituta y vendedora callejera, se enfrenta a una muerte terrible. El 6 de agosto, Tabram pasa las últimas horas de su vida abordando clientes con otra buscona llamada Pearly Paul. Escogieron a un par de soldados y se fueron con ellos a diferentes callejones. Pearly Paul no volvió a ver a Martha. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la escalera de una casa de huéspedes. Le habían propinado más de 40 puñaladas, muchas de ellas en la zona abdominal. Es posible que este fuese el primer ataque frenético del Destripador. El hombre encargado de la investigación es el inspector Edmund Reed. Reed llevaba 16 años en la policía metropolitana y ostentaba la dudosa distinción de ser el hombre más bajo del cuerpo. A pesar de su estatura, el listo detective del East End, el inspector Reed, como le llamaba uno de los periódicos, había escalado el escalafón con rapidez hasta alcanzar su actual puesto como jefe del Departamento de Investigación Criminal de Whitechapel. Reed tiene 2 testigos en el caso Tabram, un agente de policía y Pearly Paul. La última persona con la que se la vio fue un soldado. Se pasó revista a las tropas para identificarlos, pero la iniciativa fue un fracaso. Nadie fue identificado. El 9 de agosto, durante la investigación, el juez de primera instancia declara que este asesinato es uno de los crímenes más espantosos cometidos desde hace mucho tiempo. A pesar de la atmósfera de terror, las prostitutas necesitan dinero. Continúan ganándose la vida en las oscuras calles y callejones de Whitechapel. Mary Young Nichols, llamada Polly, se encuentra entre esas desgraciadas almas. La noche del 31 de agosto, Polly presume de sombrero nuevo ante la dueña de su pensión, y a pesar de que le debe el alquiler, afirma medio bebida que con su hermoso sombrero pronto reunirá más dinero. Polly se sumerge en la noche ignorante del espantoso destino que la aguarda. Alrededor de las 3:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, un carretero llamado George Cross recorría esta vía pública del este de Londres que entonces se llamaba Bucks Row.
cuando vio un bulto junto a una verja y se detuvo aquí. Al cruzar para investigar comprendió que se trataba del cuerpo de una mujer. En cuestión de minutos, otro carretero, Robert Paul, se había unido a él y juntos decidieron ir a buscar a un agente de policía. Regresaron con 3. Uno de ellos, el agente Neil, acercó su farol a la mujer y los 5 hombres vieron, horrorizados, que le habían cortado el cuello. Cuando se llevaron su cuerpo al depósito, descubrieron que no solo le habían cercenado el cuello casi por completo, sino que en el abdomen había una gran cuchillada mutiladora. Esa cuchillada era un indicio de la personalidad del asesino. No era sencillamente alguien que quisiera robarle y cortarle el cuello. En el asesino había algo enfermizo. Todo tipo de rumores corren por Londres. Algunos ciudadanos escriben a la policía especulando con que los crímenes están siendo cometidos por el aclamado actor americano Richard Mansfield, que en ese momento está representando el papel principal del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un teatro del West End. A la mañana siguiente de la muerte de Polly Nichols, los titulares del Star proclaman: un asesinato repugnante, otra mujer horriblemente mutilada aparece en Whitechapel, los espantosos crímenes de un maníaco. Al día siguiente, el Star hace un seguimiento aún más sensacionalista de los crímenes de Emma Smith, Martha Tabram y Polly Nichols. En cada uno de los casos, la víctima es una mujer de costumbres ligeras. Todas las vías públicas a las que las mujeres fueron atraídas para ser macabramente apuñaladas son calles que derivan de Whitechapel Road. El hecho de que estas 3 tragedias se parezcan tanto en todos sus detalles nos convence de que son obra de algún hombre frío y astuto, obsesionado por el asesinato. Las similitudes de los crímenes no pasan desapercibidas en la policía metropolitana y se llama a Scotland Yard para que tome parte en la investigación. Allí deciden asignar el caso a uno de sus hombres más condecorados, el inspector Frederick George Aberline. Este corpulento inspector, con sus 25 años de experiencia, pronto competirá en ingenio con el asesino más infame de la historia. Come listen to a dreadful tale I'm telling. In Whitechapel 3 murders have been done. With horror many hearts they now are swelling. Those fearful deeds that now to light have come. Así comienza una canción que se escucha por todo el East End de Londres después del horrible asesinato de Polly Nichols a finales de agosto de 1888. Los 600.000 hombres, mujeres y niños que habitan el enclave más pobre de la ciudad viven en un miedo constante. Un asesino sin rostro y sin nombre recorre sus calles por la noche. Creo que lo más importante del asesinato de Polly Nichols es que la prensa y la policía de repente pensaron: se trata de un asesino en serie, y este asesinato se asoció inmediatamente con los asesinatos previos de Emma Smith y Martha Tabram, que seguramente no tenían nada que ver, pero entre la prensa existía la certeza de que andaba suelto un maníaco. L.I.P. Walter & Son de Spitalfields, un fabricante de tejidos, escribe al Home Office inglés para pedir que se ofrezca una recompensa a cambio de información que lleve al arresto del asesino. Para decepción del público, el gobierno rechaza la petición. La policía metropolitana y otras instituciones habían ofrecido recompensas en el pasado, y dicha política había caído en el desuso porque se creía que el ofrecimiento de una recompensa animaba a la gente a facilitar informaciones falsas con la esperanza de conseguir la recompensa. El inspector Frederick Aberline de Scotland Yard y el inspector Edmund Reed de la división de Whitechapel, junto con sus hombres, buscan metódicamente al asesino. La prensa examina a fondo cada uno de sus movimientos. La presión ejercida sobre la policía era terrible. En parte no tenía que ver con el cuerpo. Estaban a punto de celebrarse las primeras elecciones al Ayuntamiento de Londres y el Partido Radical tenía esperanzas de ganar en el East End. Sus líderes comprendieron que los sórdidos asesinatos cometidos en la zona les ofrecían la oportunidad de decir en los periódicos: miren qué condiciones sociales hay aquí, miren lo que hace el gobierno, nada, vote a los radicales. Los policías tienen poco tiempo para preocuparse por las maniobras políticas. Se esfuerzan por atrapar al culpable antes de que mate de nuevo. El 5 de septiembre, el Star identifica a su principal sospechoso, un haragán conocido como Leather Apron, mandil de cuero.
Se produjo un revuelo relativo a alguien apodado Mandil de Cuero. Mandil de Cuero amenazaba a las prostitutas de la zona y les quitaba el dinero a punta de navaja. Un buen número de prostitutas pensaba que ese hombre bien podría ser el destripador.